Esperando se encuentren bien. Es una alegría podernos dirigir hacia ustedes nuevamente para estudiar un tema muy interesante, un tema que es parte de la base del trabajo interior de cada uno de nosotros. Y ese tema es la meditación, porque mucho hemos hablado de que debemos meditar para podernos autoobservar, que debemos eh, poner la mente en blanco. Sin embargo, eh, poco hemos abarcado en sí de esta práctica de tiempos muy antiguos, práctica que ayuda al autodescubrimiento y a la asimilación y aceptación de las circunstancias de la vida, por donde nos podemos dar cuenta que todo lo que vivimos es una ilusión. Entonces, vamos a tratar de abordar este tema esperando que sea de mucha ayuda para nuestro estudio. Y vamos a empezar con un concepto bastante generalizado, bastante, digamos, superficial, que es el concepto que da pues, al googlear, ¿no? La palabra meditación o qué es meditación. Y esto pues dice que la meditación es una práctica que entrena la mente para concentrarse y redirigir los pensamientos hacia un estado de calma y conciencia, permitiendo reducir el estrés y la ansiedad. Pues ese es un concepto bastante básico, ¿no? Un concepto bastante generalizado. Sin embargo, la práctica de meditación en sí es una ciencia, es un arte, una práctica que trae bastantes beneficios a lo que es el cuerpo humano, a lo que es nuestro desarrollo emocional, a todo nuestro entorno físico, le trae muchos beneficios. Y el maestro nos dice, la meditación es un sistema científico para recibir información interna y la meditación reviste de 4 fases. Bueno, aquí el maestro nos hace y inicia con una aclaración que la meditación es un sistema para poder recibir información de nuestro ser, de lo más hondo de nuestra conciencia, que ese es el objetivo de la meditación, poder captar o poder vivenciar ese contacto, ¿no? Y poder hacer esa conexión para recibir la información interna. Y para esto hay 4 fases o 4 pasos, ¿no? Y que el primero es la asana. ¿Y qué es una asana? Pues no es más que la postura del cuerpo físico, el cual nos dice el maestro que el cuerpo debe quedar en posición absolutamente cómoda, ya sea sentado en flor de loto, ya sea usando un banquito zen, acostados o recostados en un sillón. No importa la posición, lo que importa es que podamos adormecer nuestro cuerpo en esa posición, que seamos capaces de relajar nuestros músculos en esa posición para para mandar al cuerpo o inducir al cuerpo al sueño o al descanso, ¿no? Que eso es indispensable para la práctica de meditación. La segunda etapa o la segunda fase es el dharana o la concentración. Y nos dice el maestro, debemos apartar la mente de toda clase de pensamientos terrenales. Los pensamientos terrenales deben caer muertos ante las puertas del templo. Hay que concentrar la mente únicamente adentro, en nuestro íntimo. Este paso es importantísimo, ¿no? Enfocar nuestra mente
en un solo objetivo, en un solo punto. Podemos concentrar en nuestro íntimo, podemos empezar concentrándonos en nuestro corazón, que es donde habita nuestro íntimo, donde habita el átomo de nuestro íntimo, percibir cómo ese órgano palpita y nos da vida de instante en instante. O sea, podemos sentir, si nos concentramos en el corazón, podemos llegar a sentir cómo ese pequeño músculo hace vibrar todo el cuerpo. También podemos concentrarnos en nuestra respiración, percibir ese movimiento de inducción de aire, de prana hacia nuestros pulmones y cómo al exhalar salen las impurezas de nuestros pulmones, ¿no? Porque allí recordemos que oxigenamos nuestra sangre, es parte de un sistema físico-químico que realiza nuestro cuerpo. Y como tercero tenemos el dhyana o meditación. El discípulo debe meditar en esos instantes en el íntimo. El íntimo es el espíritu, nos dice el maestro. Recordad que vuestros cuerpos son el templo de Dios vivo y que el Altísimo mora en vosotros. El discípulo debe adormecerse profundamente tratando de conversar con su íntimo. Esta parte es cuando estamos, ¿no?, en esa fase de que uno está entre dormido y despierto, pero debemos estar conscientes, concentrándonos y pidiéndole a nuestro íntimo, a nuestro real ser. Y como cuarta fase o como cuarto paso tenemos el samadhi, que es el éxtasis, o que es el Tao, como se le conoce en otra terminología. Y nos dice el maestro, si el discípulo ha logrado adormecerse meditando en su íntimo, entonces entra en él el estado de samadhi y puede ver y oír cosas inefables y conversar con los ángeles familiarmente, así como despierta la conciencia de su letargo milenario. Así es como despertamos la conciencia de ese adormecimiento milenario, ¿no?, que llevamos. Entonces la fase de samadhi o la fase de iluminación, podremos decir, es el objetivo principal, ¿no?, que debemos buscar para comprobar que todo lo que vivimos o todo lo que nos rodea es una ilusión, es una falsedad. Lo que nosotros creemos realidad realmente es algo muy pasajero, muy efímero, ¿no? Entonces, debemos buscar este estado de iluminación, este estado de contemplación dentro de sí mismo, ¿no?, para poder tener esa conexión con nuestro real ser y poder experimentar lo que es en sí un samadhi. Porque así es nada más como podemos adquirir, ¿no?, una verdadera sabiduría dentro de nosotros mismos. Y pues el maestro nos dice, ¿no?, en sus libros que la meditación es el pan diario del sabio. Pero ¿qué es el samadhi o la iluminación? Y el maestro nos indica, el vacío o el samadhi es muy difícil de explicar porque es indefinible e indescriptible. Tratar de definir el vacío iluminador dentro de los límites terrenos de una lengua limitada por las formas de la existencia es, fuera de toda duda, tonto y equivocado, dice el maestro. Entonces, no es posible expresar, no es posible transcribir esa experiencia, porque esa experiencia debe ser personal y única. Cada quien experimenta la verdad, cada quien toma ese éxtasis y es una experiencia que solo el que la vive la comprende. O sea, los que nunca hemos tenido un samadhi, los que nunca hemos
tenido un estado de iluminación, un estado de éxtasis, jamás vamos a poder comprender o no vamos, nuestra mente no va a alcanzar a darle una definición, ¿no? Porque incluso el que lo ha experimentado no encuentra palabras para explicar qué es lo que allí se vive. Y es urgente sentir, es urgente experimentar el aspecto de samadhi o vacío de la mente. Claro, como en todo, dentro de esta práctica, dentro del samadhi, hay niveles, ¿no? Niveles y niveles de acuerdo al nivel de cero, al trabajo interior realizado por los discípulos. Así es el grado de iluminación o el grado de éxtasis en el que se van interiorizando. El budismo dice, la forma no define el vacío y el vacío no difiere de la forma. La forma es vacío y el vacío es forma. Entonces, quiere decir que el vacío iluminador o el samadhi le da vida a la forma o viene de allí. Entonces, todo lo que cuanto existe viene del vacío. Entonces, son algo complementario, algo que, que tanto es en el vacío como tan real es su existencia en su forma física. El vacío es un término claro y preciso que expresa la naturaleza no sustancial y no personal de los seres y una indicación, una señal del estado de absoluta ausencia del yo pluralizado. Ese podría ser un pequeño concepto de lo que es el vacío iluminador, es la falta, es la ausencia del yo pluralizado dentro de nosotros, o es cuando el yo pluralizado es apartado y la conciencia se libera de la prisión que estos, o de la opresión que estos ejercen sobre ella. Entonces es debido a esto, a este vacío iluminador, a este vacío que existe en las cosas, ¿no? Entonces, y que solo en ausencia absoluta del yo podemos experimentar y podemos verificar esto y podemos verificar lo real, aquello que no es del tiempo y eso que nos va a transformar radicalmente. O sea, el maestro narra, ¿no?, que si él tal vez nunca hubiera podido experimentar el vacío iluminador, tal vez la obra de difundir la gnosis, la obra de fundar y escribir tantos libros, nunca se hubiera podido dar en esta existencia. Por eso es muy urgente darnos cuenta y palpar bajo nuestra propia experiencia este vacío iluminador. Es necesario sentarnos día a día a, a relajar nuestro cuerpo y a tratar de hacer contacto con el vacío iluminador o con nuestro ser, ¿no? Entonces, pero eso no es algo mecánico, no es algo mental, sino que es algo que se da o viene por medio de mérito, ¿no? También recordemos aquí que debemos poner en práctica los tres factores de la revolución de la conciencia. Y el maestro nos explica, ¿no? La gente común y corriente de todos los días, la gente de conciencia dormida, percibe subjetivamente ángulos, líneas, superficies, pero jamás los cuerpos completos por dentro y por fuera, por arriba y por abajo, por delante y por detrás, etc. Y mucho menos pueden percibir su aspecto vacío. Nosotros, en el estado que nos encontramos de inconsciencia, simplemente podemos percibir la materia, lo denso,
lo denso de esta región tridimensional. No podemos ver más allá. Por ejemplo, no podemos ver sus átomos, no podemos ver cómo están compuestos los cuerpos, no podemos ver el ultra de las cosas, porque no tenemos esos sentidos desarrollados, porque esos sentidos son de la conciencia. Mientras continuemos dormidos, no vamos a poder tener conciencia realmente de lo que son las cosas, ¿no? Porque todo lo que es físico, una pared, una mesa, una silla, eh, está compuesta por moléculas, átomos, y tiene su composición y tiene su realidad dentro del vacío, ¿no? Entonces, pero eso no lo podemos percibir por el estado de adormecimiento en que nos encontramos y que nos limita nada más a poder eh, creer o a poder palpar lo que recibimos por medio de los cinco sentidos, ¿no? El vacío es eso que no tiene nombre, dice el maestro. Eso que es real. Eso que es la verdad y que algunos llaman Tao, otros Inri, otros el Zen, Alá, Brahman o Dios. No importa cómo se le llame, dice el maestro. O sea, recordemos que dependiendo la cultura, así puede ser el concepto que se le dé a esta vivencia de vacío, ¿no? Por ejemplo, hay infinidad de historias de santos dentro de la Iglesia Católica que entraban en éxtasis, en contemplación, incluso llegaban al punto de levitar, ¿no? Con sus cuerpos físicos, eh, por el nivel eh, de concentración o por el nivel de contemplación que ellos tenían hacia la divinidad. Entonces eso es una experiencia de vacío iluminador, que es donde surgen ya todos aquellos mandatos del ser, mandatos de Dios, por decirlo de alguna manera, donde podemos tener ese contacto con la divinidad. Y pues es este vacío iluminador, es el conocer esa realidad o conocer esta verdad, lo que recalcaba el Maestro Jesús en sus tiempos, ¿no? Y lo vamos a retomar un poco diciendo, en Juan 8 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es ese vacío, experimentar ese vacío es conocer esa verdad de la que hablaba el Maestro Jesús. Porque ser discípulo es seguir al Maestro, ¿no? Seguir todas las enseñanzas que él daba. Recordemos que él daba una parte pública y por ende había una parte oculta, ¿no? A los demás. Entonces es esa verdad que debemos experimentarla, que nos hará libre. Y continuando dentro del mismo capítulo encontramos, dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces podemos ver la relación que existe entre la verdad y el pecado, ¿no? Mientras sigamos siendo esclavos del pecado, es prácticamente imposible conocer la verdad, porque seguimos siendo, no somos libres, no tenemos esa conciencia libre totalmente, seguimos esclavizados, encadenados al pecado. Entonces, el maestro, ¿cómo explica el pecado? El pecado es el ego, el yo que uno lleva dentro de sí mismo. Y,
Y el maestro viene y nos aclara que conocer la verdad es hacer ese contacto y comprobar en el estado de iluminación todo el funcionalismo, mecanismo que ocupa el yo para ilusionarnos en este mundo físico, para tenernos cautivos en este mundo físico. Y nos dice el maestro, el hombre que despierta la conciencia experimenta la tremenda verdad de que ya no es esclavo y con dolor puede verificar que las gentes que andan por las calles soñando parecen verdaderos cadáveres ambulantes. Entonces, mientras nosotros sigamos con la conciencia dormida, mientras no conozcamos la verdad, mientras no hagamos ese contacto con la verdad, seguiremos siendo muertos ambulantes, como zombies, ¿no? Por eso se me viene en estos momentos el recordatorio cuando Jesús le hace el llamado, ¿no? Que el discípulo le dice, sígueme, y él le dice, permíteme solo enterrar a mi padre, y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, se está refiriendo a esta humanidad, a la humanidad en general que seguimos eh, dormidos, que seguimos siendo cadáveres ambulantes en esta vida sin darnos cuenta de nada. Y que Platón lo planteaba en esta, en el libro La República, ¿no? Cuando habla de la caverna, ¿no? En la cual explica que que esta caverna existe una humanidad que sería nuestra humanidad, ¿no? Que nace encadenada a un muro, atada a un muro, y solo pueden ver la sombra que reflejan, ¿no? Este tipo de personajes que pasan acá con una especie, ¿no? De figuras y que son reflejados gracias a la luz, ¿no? A la luz que existe aquí. Sin embargo, esta humanidad que está aquí encadenada no se da cuenta que lo que está observando son sombras nada más, es una ilusión, lo que está observando no es una realidad. Entonces, conocer la verdad es salir de este encadenamiento y salir de esta caverna y poder vivenciar que hay un mundo totalmente diferente, que hay un mundo totalmente distinto a lo que creemos nosotros que es la verdad y la felicidad. Pero en la historia ha pasado que el que sale de la caverna y experimenta y y vuelve a regresar a querer ayudar a esta humanidad, pues no ha terminado en buenos términos. Han sido sacrificados, han sido ignorados, encerrados injustamente, porque nada le interesa a esta humanidad saber de la verdad, saber de que existe algo más aparte de las sombras que percibimos. Si este despertar de la conciencia, dice el maestro, se hace continuo mediante la íntima recordación de sí mismo, de momento en momento, se llega entonces a la conciencia objetiva, o sea, otro paso, a la conciencia pura y al aspecto vacío de la mente. La conciencia iluminada es fundamental para experimentar lo real y reducir al yo pluralizado a polvareda cósmica. Pero este estado está todavía al borde del samsara, o sea, el estado de iluminación todavía está sujeto a la rueda del samsara, o sea, al mundo doloroso en que vivimos, porque aún ese estado de conciencia no nos ha permitido liberarnos en su totalidad. Todavía sufrimos y nos desarrollamos en este mundo.
llegar, dice el maestro, al centro, al llegar al centro mismo de la mente, llegar al vacío iluminador, al conocimiento objetivo de algo tremendamente, es algo tremendamente difícil, pero no imposible. Todo gnóstico puede lograrlo si trabaja sobre sí mismo. Entonces, el vacío iluminador no es la nada. El vacío es la vida libre en su movimiento. El vacío es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El vacío está más allá del tiempo y más allá de la eternidad. Entonces, para llegar al vacío, todos nuestros canales interiores receptivos deben vibrar armónicamente, ¿no? Para poder percibir lo que es el vacío iluminador. El vacío es aquello que incluso está más allá, lo que está prácticamente en el núcleo del átomo, ¿no? Aquello que, que le da vida a todo y que permanece en todo, eh, y lo desconocemos de instante en instante porque no somos conscientes de ese vacío y no somos conscientes de su composición. Entonces, por eso es tan difícil explicar qué es el vacío, porque cómo explicar algo que la humanidad o que nosotros no hemos experimentado, cómo comprender eh, ese, ese vacío, ¿no? Cómo comprender ese estado tanto de felicidad como de conciencia al entrar en esa región de iluminación. Y nos dice el maestro, el estado natural de la mente es receptivo, quieto, silencioso como un océano profundo y tranquilo. Ese debería ser lo normal, ¿no? Como debería de funcionar nuestra mente, ya que nuestra mente es de naturaleza femenina y está hecha para recibir y asimilar y comprender toda la información que proviene de la divinidad. Sin embargo, esa no es nuestra situación, ¿no? Nuestra situación es estar pensando de instante en instante, estar con esa turbulencia dentro de nosotros. Y el maestro nos dice, el proceso del pensar es un accidente anormal cuya causa original se encuentra en el yo pluralizado. Entonces debemos desprendernos del yo pluralizado por medio de la relajación, por medio de la meditación, permitir el silencio, permitir la quietud de nuestra mente por medio de los 4 pasos que ya vimos en un inicio, ¿no? O sea, de poner esa condición para poder lograr la quietud de nuestra mente. Porque cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene a nosotros lo nuevo, adviene eso que venimos hablando, que es lo real, eso que es la iluminación, el samadhi, el tao, el inri, todo ese concepto o esa realidad viene y la podemos experimentar directamente. Y el maestro nos es claro y nos dice, ¿no? En la vida, lo único importante es el cambio radical. No importa, todo lo demás es vano para la enseñanza del maestro. Lo único que importa es el cambio radical interior, total y definitivo. Lo demás, francamente, no tiene menor importancia porque es pasajero, ¿no? La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio, o sea, cuando realmente necesitamos o anhelamos ese cambio,
es necesaria la meditación, pero no una meditación superficial, no una superficial, una meditación vana, mental o simplemente intrascendente. Necesitamos volvernos serios y dejar a un lado, ¿no?, tantas tonterías, dice el maestro en sus libros, eh, y necesitamos practicar seriamente, necesitamos comprometernos con nosotros mismos para poder algún día experimentar la verdad, salir de esta burbuja que creemos real y poder palpar toda esa de la divinidad, todo lo que es la realidad. Y el maestro nos dice: quien no sabe meditar es superficial, es intoso, jamás podrá disolver el ego, será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Hay que volvernos serios y hay que saber meditar, que debemos disciplinarnos a poder meditar para poder cambiar, ¿no?, radicalmente nuestro estado de conciencia. El maestro, cuando nos dice que seguiremos siendo como un leño entre el furioso mar de la vida, es porque si observamos un madero en el agua, las olas y la corriente lo hace para donde quiera, y así es la vida con nosotros que estamos con la conciencia dormida. Todas las situaciones de nuestra vida, amores, desamores, ira, problemas económicos, problemas de trabajo, nos hacen sufrir, y esas son las olas de la vida, esas son las corrientes de la vida, ¿no? Y vamos sufriendo por la vida, arrastrados por todas estas situaciones, solo por el hecho de ser superficiales o de tener la conciencia dormida y no poder comprender realmente la raíz de todas esas situaciones. Y el maestro dice: defecto descubierto en el terreno de la vida práctica debe ser comprendido profundamente a través de la técnica de meditación, y debe ser comprendido y eliminado, ¿no? Debemos estar constantemente en nuestras prácticas observándonos y estudiándonos a nosotros mismos en ese batallar en ese estudio práctico que debemos de tener, y librando esas grandes batallas contra nosotros mismos, contra nuestros defectos psicológicos. El material didáctico, nos dice el maestro, para la meditación se encuentra precisamente en los distintos eventos o circunstancias de la vida práctica. Es ahí donde durante la vida, durante el desarrollo de la vida y las circunstancias que nos van rodeando en diferentes momentos, es de donde podemos ir tomando ese material para la meditación, nos indica el maestro, pero se refiere, nos podemos ir descubriendo los defectos, porque en cada situación diferente se manifiestan diferentes defectos. Por ejemplo, en una confrontación se manifiesta el defecto de la ira, ¿no? En otra situación puede manifestarse el defecto de los celos. Y son diferentes situaciones, y son esas situaciones, digámoslo, un poco incómodas, las que nos pueden ayudar a ir descubriéndonos nosotros mismos. Y el maestro dice, ¿no?, en sus libros: la gente siempre protesta contra los eventos desagradables. Nunca saben ver la utilidad de tales eventos. Necesitamos aprender a ver la utilidad que tienen los momentos difíciles, los momentos duros, ¿no?
Realmente recordemos que este mundo es una escuela, es una universidad donde debemos aprender y debemos escudriñarnos minuciosamente para irnos descubriendo. Entonces nosotros, en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos aprender a extraer y a poder observar mediante la meditación los elementos útiles para nuestro crecimiento, no anímico. Recordemos la historia del Buda. Él empezó a cuestionarse, empezó a ver la vida, cómo era el sufrimiento, y empezó a cuestionarse por qué el sufrimiento, de dónde venía el sufrimiento, hasta llegar al punto de iluminación y comprender que la raíz del sufrimiento, que es el deseo, ¿no? El deseo que habita dentro de nosotros mismos, que viene a ser el defecto que habita dentro de nosotros mismos. La meditación de fondo, dice el maestro, sobre tal o cual circunstancia agradable o desagradable, nos permite sentir en sí mismos el sabor, el resultado. Nos permite sentir el sabor del trabajo que estamos realizando. Porque aquel que está trabajando en la autoobservación, en el autodescubrimiento de sí, se alegra cuando en una situación puede observar un defecto, puede descubrir un defecto. O sea, porque ya lo vio, ya lo percibió, entonces se vuelve una alegría y esto le causa satisfacción, ¿no? Porque ve los resultados de su trabajo. En todo caso, dice el maestro, para sentir en sí mismos el sabor de trabajo se requiere inversión total de la actitud con que normalmente se toman las circunstancias de la existencia. Debemos cambiar nuestro accionar, nuestro actuar ante las circunstancias difíciles que nos pone eh, la vida, ¿no? Debemos tomar desde otro punto de vista, hacer ese, como dice el maestro, hacer ese choque consciente de las circunstancias que estamos viviendo. Nadie podría gustar del sabor de trabajo en tanto cometiera el error de identificarse con los diversos eventos. O sea, si nosotros vivimos identificándonos, sufriendo por los diversos eventos, jamás vamos a experimentar esa alegría o ese sabor de satisfacción, de avance en un trabajo interior, ¿no? Porque seguimos identificados con los eventos que nos van sucediendo. El trabajador es sectorista, dice el maestro, que regresa a la identificación después de haber perdido la guardia, o sea, después de haberse olvidado de sí mismo, vuelve a sentir el sabor vida, eh, en vez del sabor trabajo. ¿Y cuál es el sabor vida? El sabor vida es el sufrimiento por las circunstancias eh, que vivimos, o sea, ciertamente por la identificación que tenemos con los eventos. Y esto nos impide la debida apreciación psicológica de los defectos que llevamos dentro, o la apreciación psicológica de estos eventos. Cuando uno se identifica con tal o cual acontecimiento, dice el maestro, en modo alguno logra extraer algún elemento útil para el autodescubrimiento y para nuestro crecimiento interior. O sea, porque no lo vamos a lograr, porque vamos a estar justificando o quejándonos de las circunstancias en las que estamos viviendo, en vez de estar escudriñando qué defecto, qué movimiento están haciendo los defectos y por qué nos estamos sintiendo deprimidos, por qué nos estamos sintiendo defraudados, el por qué, de dónde viene esa raíz. Entonces, esas circunstancias difíciles nos sirven para eso. Dice el maestro, cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida por medio de la imaginación consciente, a través de la técnica de la meditación. Debemos revisar nuestro día a día, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué defectos se han manifestado?
cómo hemos reaccionado, por qué sentimos envidia en tal ocasión por tal persona o por tal acción, por qué nos sentimos eh, heridos por X palabra que nos dijo una persona. O sea, debemos eh, investigar, así mismo debemos investigar por qué se nos eleva el orgullo cuando alguien nos da unas palmaditas en el hombro o nos elogia. Debemos descubrir, debemos analizar y autodescubrirnos eh, en cada una de estas escenas, ¿no? Por ejemplo, una escena de celos amorosos, en ellas puede intervenir el yo de la ira, los celos, hasta el odio, o sea, tantos defectos que pueden interconectarse en una sola escena y que nuestro trabajo de nuestro estudio, o sea, digámoslo así, nuestro pénsul estudiantil nos exige descubrirlos y eliminarlos. Y eso lo logramos por medio de la reconstrucción, ¿no? de las escenas. Dice, la reconstrucción de cualquier escena nos permite verificar por sí mismos en forma directa la intervención de varios yoes participantes en la misma, ¿no? En una escena podemos ir viendo la intervención o la participación de diferentes yoes. Entonces, de eso se trata este trabajo interior, de eso se trata el objetivo de la meditación científica. El sentido de la meditación va enfocado a eso, a autoconocernos, a autodescubrirnos toda la impureza, por decir una palabra, por darle una definición, las impurezas que llevamos dentro de sí mismos para poder ser eliminadas. Comprender cada uno de estos yoes, dice el maestro, cada uno de estos factores implica de hecho profunda reflexión, concentración y meditación. Es un trabajo arduo, interno, que debemos llevar a cabo. La marcada tendencia a culpar a otros es óbice, obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. El peor obstáculo que tenemos para autodescubrirnos, para eliminar los defectos, es no aceptar nuestros errores o, como dice el maestro, defender nuestros queridos egos, ¿no? Defender nuestro querido yo es eh, el peor obstáculo que podemos tener. Debemos empezar a hacernos responsables y a observarnos y a tomar y a no defender nuestros errores, a no decir, es que estoy enojado, yo tengo ira porque así era mi papá. O sea, para todo tenemos una excusa, ¿no? Entonces, no, debemos empezar a comprender y a asimilar y a observarnos cuáles son nuestros defectos, el por qué reaccionamos así. Si no, pues claro, lógico y fácil es ver los errores que comete el otro, ¿no? Pero muy difícil es ver los errores que uno comete y más difícil es aceptarlos y aceptar con ellos el resultado las consecuencias que vengan con el error que hemos cometido. Entonces es una tarea muy difícil destruir dentro de nosotros esa tendencia de culpar a otros. Y eso nos lleva a reflexionar y nos lleva a recordar las palabras del Maestro Jesús, ¿no? En sus tiempos, como lo establece en Mateo 7, donde dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, eso se está refiriendo a la autoobservación, porque fácil es ver los errores del otro, pero imposible es ver los defectos que uno tiene dentro de sí mismo, porque siempre los negamos, siempre los justificamos y siempre nos
la humanidad personalmente uno se cree una mansa paloma. Sin embargo, solo con la autocrítica y la autoobservación podemos llegar a descubrir que estamos equivocados, que de verdad tenemos un gran problema, o como lo establece el Maestro Jesús, tenemos una viga en nuestro propio ojo. Y de ahí viene el Maestro y reprende, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, debemos corregirnos nosotros mismos para poder ayudar a corregirse a los demás, pero no con la reprensión, sino que por medio de la comprensión, porque cuando uno ve en sí que tiene un defecto, ve en sí cómo lo manipula el defecto a uno mismo y lo comprende, pues automáticamente se hace consciente del gran problema que tiene el prójimo, que tiene la otra persona. Si a uno le está costando, que está trabajando sobre sí mismo, que está luchando continuamente con un defecto, cuanto más le va a costar al otro que no hace nada. Entonces, es por eso que no se corrige con la reprensión, ¿no? Con el señalamiento, sino que debemos corregir desde el punto de vista de la comprensión hacia los demás, porque todos cometemos errores, todos llevamos dentro de sí una infinidad, ¿no?, de yoes o errores que nos hacen imperfectos. Nos dice el Maestro: en nombre de la verdad hemos de decir que nosotros somos los únicos culpables de las diversas circunstancias desagradables de la vida. O sea, nosotros mismos somos los que nos forjamos las circunstancias desagradables de instante en instante. ¿Por qué? Porque reaccionamos a todo lo que nos rodea. Si alguien nos insulta, insultamos. Si alguien nos roba, queremos desquitarnos también robándole algo. Entonces, esas circunstancias o esas acciones nos llevan a circunstancias desagradables en nuestra vida. ¿En qué puede parar un insulto? O sea, alguien viene y nos insulta y nosotros contestamos con otro insulto. Puede parar en una riña y puede ascender hasta la defunción de uno de los participantes, ¿no? Y bueno, aquel murió y el que lo mató va a la cárcel, y cuando está en la cárcel decía: sí, yo lo maté, pero yo no quería. Entonces nos volvemos víctimas de nuestros propios defectos, víctimas de nuestros propios pecados, porque somos sinceros equivocados. Realmente no queríamos desvivir a una persona. Sin embargo, por la identificación con nuestros defectos, por dejarnos llevar por ese defecto de la ira, por llevarnos llevar por el efecto del odio, hasta la saciedad de él, pues termina en esas circunstancias, ¿no? Todo por ignorar la situación psicológica o cómo es que funciona el yo psicológico dentro de uno mismo. Nos dice el Maestro: la vida es una rueda que gira mecánicamente con todas las circunstancias agradables y desagradables, siempre recurrente. O sea, la vida en toda de esta existencia que podamos tener, vamos a estar teniendo este tipo de circunstancias, unas agradables para cada quien y otras desagradables. Por eso es que en un momento estamos riendo, al siguiente estamos llorando, volvemos a reír y volvemos a llorar, y así es el vaivén de la vida. Entonces nosotros, dentro del trabajo interior que debemos realizar, es a mantenernos equilibrados y no estar dejándonos arrastrar por estos extremos. Si es una circunstancia agradable, pues aceptarla, ¿no?
sin irnos al extremo de, 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 de desbordarnos, ¿no? Por ejemplo, si nos causa una felicidad, no ir al extremo de desbordarnos de la felicidad o reír a carcajadas. Y si es algo duro lo que nos está tocando, también debemos comprender y debemos reflexionar y no dejarnos arrastrar por toda la negatividad de las circunstancias. Es difícil, muy difícil mantener el equilibrio en esta vida, ¿no? Es ultra difícil mantenernos firmes y mantenernos serenos ante cada circunstancia. Conforme a nosotros aprendamos a extraer, dice el maestro, el material para la meditación de entre las circunstancias de la existencia, nos iremos autodescubriendo, nos iremos autoconociendo y vamos a ir verificando cómo es que funcionan nuestros yoes. Esto significa, dice el maestro, que cualquier grupo de yoes interviniendo en tal o cual drama, comedia o tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido integralmente, deberá ser eliminado por el poder de la Divina Madre Kundalini. Recordemos que debemos abogar, debemos pedir a nuestra Madre interna que nos ayude y elimine tal o cual defecto, ¿no? Entonces, a medida que hagamos uso del sentido de la autoobservación psicológica, esto se irá desarrollando este sentido de autoobservación y entonces vamos a poder percibir los yoes más fácilmente, incluso durante el trabajo de la meditación vamos a poder identificar y percibir y ver, o sea, descubrir eh, el engaño de los yoes durante la meditación. Entonces, pero para eso debemos estar siempre preparados y debemos aprender a vivir en esta vida en el camino práctico y en el camino medio equilibrado, ¿no? Donde podamos saber vivir en abundancia, donde podamos saber también aceptar las circunstancias desagradables. Y eso lo dejaba explicado o textualmente descrito el apóstol Pablo, ¿no? Y dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, el trabajo es ese. En la circunstancia que nos encontremos, debemos estar preparados en la circunstancia que estemos pasando. Debemos sacarle provecho para el trabajo interior de nosotros mismos. También dicen los textos, si la vida te reserva nuevas amarguras, debes recibirlas calmado y resignado. Si comprendieses la filosofía iniciática, la adversidad pasajera de este mundo no podrá abatirte. La ingratitud y maldad de los hombres no debe sorprenderte. Olvida las injurias y ten piedad para el que las profiere. El sabio, refugiado en sus pensamientos, no siente más penas, pues encontró la serenidad. Esa es la clave, la serenidad. Debemos buscar nuestra propia serenidad en cualquier circunstancia. Debemos comprender que cada evento de este mundo es un evento pasajero, todo pasa, nada es para siempre. Y si empezamos a aceptar y a colaborar con con la circunstancia,
y a comprender y a poder y a extraer y a identificar los defectos y autodescubrirnos nosotros mismos, no podrá abatirnos nada, no podrá sorprendernos nada, porque vamos, estamos trabajando y estamos este, llevando, ¿no? el camino del equilibrio entre ambos polos, entre ambos lados del péndulo, ¿no? Nos encontramos equilibrados y serenos. Así es que debemos nosotros trabajar intensamente por no ser arrastrados por la vida. Por medio de la meditación es la única práctica que nos puede llevar al autodescubrimiento, que nos puede auxiliar en este mundo, ¿no?, de teorías y confusiones. Así que los alentamos a seguir practicando, los alentamos a seguir trabajando sobre en su trabajo interior, ¿no? A seguir progresando en su trabajo interior para poder ir descubriendo todo lo que tenemos, eh, todos esos defectos que tenemos y así poder ir trabajando la eliminación de ellos, o por lo menos empezar a darnos cuenta de que existen X o Y defectos dentro de uno mismo. Entonces, sigamos adelante, no nos detengamos, intensifiquemos nuestras prácticas, intensifiquemos la oración serena hacia nuestro real ser, hacia nuestro Padre interno y a pedirle el auxilio, ¿no?, a los venerables maestros Samael y Vitelante o al gran Kabir, ¿no?, el Maestro Jesús, que siempre están ahí pendientes y esperando que la humanidad despierte de esta ilusión, que podamos emprender ese viaje tenaz hacia, hacia el regreso hacia nuestro Padre. Entonces, hasta aquí mis palabras, siempre es un gusto dirigirme hacia ustedes y pues si hay preguntas, con gusto las contestamos. Muchas gracias.